Hola queridos amigos y amantes de la literatura, nos encontramos nuevamente en un video que es sensible, el tema es bastante sensible para tocar y espero que YouTube no me lo desmonetice. Hoy voy a hablar sobre, de cierta forma, la relación que existe entre el romanticismo alemán y el nazismo. Espero les guste este video y también espero y deseo se suscriban al canal para seguir creciendo y seguir hablando de estos temas. Pero también si ustedes desean conocer mucho más sobre este tema, sobre el romanticismo, sobre los movimientos literarios, tengo una página web en donde escribo y explico de forma mucho más concisa estos temas para los estudiantes de colegios o los estudiantes que estén estudiando en estos momentos literatura. También en mi página web hay algunas estrategias para enseñar la literatura y enseñar el idioma español a los estudiantes. Espero entonces visiten mi página web y también se suscriban al canal. Antes de hablar del surgimiento del romanticismo hay que entender el contexto de lo que pasaba en Europa en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, porque lo que pasaba en ese momento fue lo que ayudó a motivar el romanticismo en Alemania, que posteriormente daría inicios también a la ideología del nazismo. A finales del siglo XIX, muchos países europeos experimentaron una rebelión contra dos ideas dominantes: el positivismo y el racionalismo. El positivismo decía que solo lo que se podía ver y tocar era real, mientras que el racionalismo afirmaba que solo la razón podía proporcionar verdadero conocimiento. En Alemania, esta rebelión romántica fue especialmente fuerte, a diferencia de Inglaterra y Francia, que ya eran naciones modernas. Alemania aún estaba en búsqueda de su unidad nacional y solo lo logró con la unificación en 1871 con la creación del Imperio Alemán. Esta falta de unidad en aquel momento, sumada a los rápidos cambios sociales y económicos por la industrialización, creó un ambiente de frustración y descontento en Alemania. Recordemos entonces aquí que Alemania en el siglo XIX, a diferencia de sus países vecinos como Francia e Inglaterra, pues era una nación todavía un poco retrasada económicamente. En 1873 la situación empeoró con una gran crisis económica que afectó principalmente a la clase media baja. Esto hizo que Alemania se convirtiera en un terreno fértil para el surgimiento de cultos y creencias irracionales centrados en la mística de la sangre y la idealización de un pasado árido. Estos movimientos alemanes rechazaban la sociedad industrial y la vida urbana, viéndolas como obstáculos para la verdadera unidad nacional. En cambio, miraban hacia un pasado idealizado donde los judíos, a quienes culpaban de la corrupción y la decadencia, no tenían ningún papel. Esta búsqueda de identidad en mitos y tradiciones glorificadas reflejaba un profundo descontento con la realidad de la época. En Alemania entonces, en aquel momento, pues se vivía una situación un poco rara. A pesar de estar en el siglo XIX, las personas todavía tenían una mentalidad medieval y seguían creyendo en los mitos y en las tradiciones de la Edad Media. Y llega el romanticismo a contraponerse a la revolución industrial que de cierta forma buscaba la modernidad de los estados. Este fue un cultivo en el cual las personas empezaron a creer en esos mitos antiguos y a creer también en la individualidad de la nación. Y en esta situación en donde la revolución industrial empieza a tener apogeo, pues llega el romanticismo a oponerse a esa revolución industrial y a oponerse también a la racionalidad del positivismo. El romanticismo alemán, que surgió a finales del siglo XVIII y principios del XIX, fue un movimiento cultural y literario que reaccionó contra la racionalidad de la ilustración y el materialismo de la revolución industrial. Este movimiento destacó por su énfasis en la emoción, la naturaleza y la individualidad. Se distinguió por su énfasis en la naturaleza, considerada un reflejo de lo divino y una fuente de inspiración espiritual. Los románticos veían en la naturaleza no solo belleza, sino también una vía para experimentar lo sublime y conectarse con lo trascendental. Este movimiento también se caracterizó por la exaltación del sentimiento y la emoción, en contraposición a la racionalidad de la ilustración. La poesía y la música romántica se centraban en expresar sentimientos profundos y complejos, valorando la subjetividad y la experiencia emocional.
El romanticismo alemán se distinguió también por su énfasis en la naturaleza y quiero que recordemos también este concepto porque esto tiene que ver también con el nacionalismo y el nazismo en Alemania. El romanticismo alemán también celebraba el nacionalismo cultural, poniendo en alto su herencia y folclore germánicos. Este periodo coincidió con un renovado interés por la historia y los mitos de Alemania, fortaleciendo un sentido de identidad nacional. Asimismo, el movimiento promovía el individualismo y la originalidad, valorando la creatividad personal y la expresión artística única. Los románticos rechazaban las normas y convenciones, buscando nuevas formas de expresión que reflejaran su vida del mundo y sus experiencias personales. También debemos nosotros en este punto recordar que el romanticismo ponía en alto la herencia cultural de Alemania, es decir, los viejos cuentos, los viejos mitos y las viejas fábulas de la Edad Media empezaron a surgir y esto llenó de mucho orgullo a los alemanes. Y es aquí en este momento en donde también se vuelve popular los cuentos de los hermanos Grimm. Voy a empezar a hablar sobre algunos autores, pero en este punto me tienen ustedes que disculpar por la pronunciación, porque son autores alemanes y su pronunciación es bastante difícil. Algunos de los autores más prominentes de este periodo incluyen Johann Wolfgang von Goethe, cuya obra Fausto, en 1808, explora la insatisfacción del hombre y su búsqueda de significado. Otro autor notable es Friedrich Schiller, conocido por sus dramas históricos como Los bandidos y María Estuardo, que reflejan la lucha por la libertad y la justicia. Los hermanos Grimm también hicieron su contribución significativa con sus colecciones de cuentos populares publicadas por primera vez en 1812, que celebraban la tradición y la mitología germánica. Además de Goethe y Schiller, otros autores importantes del romanticismo alemán incluyen a Novalis, cuyos himnos a la noche expresan un anhelo espiritual y una fascinación por el misterio y la muerte. Holman es otro autor destacado, conocido por sus cuentos de fantasía y horror, como El hombre de arena, que exploran los aspectos oscuros y sobrenaturales de la mente humana. Este movimiento literario también se vinculó con el desarrollo de la música y la filosofía, con compositores como Ludwig van Beethoven y Friedrich Schelling y Friedrich Schleiermacher, quienes compartieron el ideal romántico de una conexión profunda entre el hombre, la naturaleza y el espíritu. El romanticismo alemán dejó una huella duradera de la cultura europea, influyendo en numerosos movimientos artísticos y literarios posteriores. Los hermanos Grimm en este periodo fueron muy relevantes porque ellos recopilaron toda esa mitología de la Edad Media, todas esas fábulas de la tradición oral alemana. Y ese rescate que hicieron los hermanos Grimm ayudó y apoyó y fortaleció el pensamiento romántico de aquel momento. Pero ahora sí vamos a establecer conexiones entre el romanticismo y el nazismo. Vamos a hablar por qué el romanticismo de cierta forma sembró una semilla en el nazismo que floreció en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que daría después como consecuencia lo que todos ya conocemos. El romanticismo, con su énfasis en el sentimiento, la naturaleza y la identidad cultural, sentó las bases para ciertos aspectos del nazismo en Alemania. Durante el siglo XIX, el romanticismo alemán celebró un pasado idealizado y mitificado, exaltando las tradiciones, los mitos germánicos y un sentido de nacionalismo cultural. Esta valoración de un pasado glorioso y puro fue aprovechada posteriormente por el movimiento nazi, que utilizó estos mitos ideales para construir una narrativa de superioridad racial y cultural. Además, el romanticismo promovió un rechazo a la modernidad y a la racionalidad de la ilustración, valorizando en su lugar la emoción, la irracionalidad y lo sobrenatural. Este rechazo a la racionalidad y la ciencia fue instrumentalizado por el nazismo para fomentar un sentido de misticismo y destino predeterminado entre los alemanes, glorificando la sangre y el suelo como elementos fundamentales de la identidad nacional. En este momento podemos decir que el nazismo instrumentalizó el romanticismo y su ideología del romanticismo para fortalecer la ideología del nazismo, porque el romanticismo del siglo XIX glorificaba la sangre y los mitos alemanes, y esto fue lo mismo que hizo el nazismo en su discurso, glorificar su sangre y glorificar el pasado histórico de Alemania. Por lo tanto, el romanticismo, con su exaltación del misticismo y lo emotivo, facilitó un terreno fértil para la propagación de ideologías que condujeron al auge del nazismo en el siglo XX. Y pues con esto nosotros ya finalizamos este tema.
Entonces, de cierta forma, el romanticismo alemán fue utilizado, estos términos, estos conceptos, por el nazismo para justificar su barbarie y justificar sus acciones en la guerra. Y pues también hay que añadir que ciertos autores románticos fueron antisemitas, y esto obviamente fue utilizado por el nazismo para justificar sus acciones contra la población judía. Espero entonces les haya gustado esta explicación rápida y general, porque de verdad es algo muy rápido, esto abarca demasiado tema y lo que hice fue comprimirlo en una explicación muy sencilla. Se me olvidó mencionar ciertos autores, historiadores e investigadores sobre este tema, pero básicamente el concepto es el mismo. Espero entonces verlos en mi próximo video, en donde seguiremos hablando de literatura. No se olviden suscribirse. Hemos venido creciendo y seguiremos creciendo gracias a ustedes.